capítulo 42, versículo 23. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Isaías 42, versículo 23. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por todo lo que nos hablarás el día de hoy. Oro, Padre, para que esta palabra nos ayude a seguir adelante conforme a todo lo que tienes para nosotros, Señor. Oro también por aquellos hermanos que nos han comunicado que están escuchando estos mensajes en otros lugares del mundo. Es increíble, Señor, cómo trascienden las cosas en estos tiempos, y que verdaderamente cuando se usa para bien, todo lo que tiene que ver con Internet es de mucha bendición. Gracias por quienes han podido venir. Bendice aún más a aquellos que no han podido, Señor, y que pronto puedan estar con nosotros para recibir tu palabra, para poder adorar y bendecir tu santo y bendito nombre. Y gracias una vez más por tus misericordias, que estas mañanas se han renovado para todos nosotros. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Vamos a tomar asiento. Bien. El título del mensaje: no solo oigas, haz. Según el diccionario de la Real Academia Española, escuchar significa prestar atención en lo que se oye. Sin embargo, oír se define como percibir con el oído los sonidos. Es algo natural, como algo que no se puede evitar. Pero escuchar es cuando haces el énfasis en algo que te interesa. En este capítulo de Isaías, todo el capítulo se refiere al siervo de Dios, va dirigido a Cristo. Pero en la última sección, del 18 al 25, Dios confronta al pueblo de Israel por su incredulidad y por lo que está viendo pero no reacciona. Del versículo del 1 al 4 vemos el carácter y la venida de Cristo. Del 5 al 12 las bendiciones de su reino. Del 3 al 17 el predominio de todo lo que vendrá. Pero al final, el Señor, a través del profeta Isaías, les hace esta pregunta: ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará con respecto a lo que viene, a lo que va a pasar? Es tanto lo que el mundo nos aborda que pasamos por alto de que hay unos acontecimientos que están ocurriendo y que sí o sí determinan lo que va a pasar en el futuro. La Biblia hace más de 2000 años viene diciéndonos que vienen momentos difíciles para el pueblo, para la humanidad, para todos aquellos que han rechazado al Señor, y que mientras hay vida, hay esperanza. Esta pregunta que hace el profeta también es para el pueblo de hoy. Porque muchos podemos escuchar muchas predicaciones todo un día. Yo recuerdo que pasaba 6, 7 predicaciones todo el día porque el trabajo que tenía me permitía escucharla. Pero mi vida no cambiaba. Mi vida no tenía ningún tipo de fruto por lo que escuchaba. Entonces algo pasaba en lo que yo estaba escuchando y en lo que yo estaba viviendo con respecto a lo que yo estaba escuchando. Eso le pasaba a Israel. Y estaba atravesando un momento tan difícil que no entendían por qué. Dios había derramado sobre Israel su ardor, su ira, por su necedad, por su rebelión, pero ellos no lo entendían. ¿Por qué nos pasa esto? Y debo decir que hoy no hay mucha diferencia.
No hay mucha diferencia. Hoy vivimos momentos sumamente difíciles. Vemos el cumplimiento de la palabra de Dios ante nuestros ojos, pero muchos siguen sin reaccionar, sin volverse a Dios. Y hay mucho más aquellos que dicen ser seguidores de Cristo. Su vida es como una imagen en el espejo. Hay más terremotos que nunca. Hace unos días Afganistán sufrió 6.5 cada uno. Por no hablar de todo lo que está sucediendo. Guerras no solamente en el Medio Oriente. La maldad está creciendo. Ataques a embajadas. Se está levantando lo que ellos llaman la yihad. Y es el Islam que quiere predominar sobre el mundo libre que hoy conocemos, al punto de que hay personas que podemos ver que apoyan este tipo de masacres. Es increíble que puedan celebrar que está bien que se maten a otros. Plagas y pestes. Una noticia hace unos días nos hablaba que aquí en Inglaterra está creciendo otra peste, otra plaga. Y se escuchan tiempos de nuevos encierros. Pero todo esto hace más de 2000 años ya nos lo habían dicho. Mateo 24, del 4 al 14, dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero vivimos como si no fuera con nosotros. Vivimos pendiente de lo que a nosotros nos interesa. Y esa es una manera de vivir de alguien que no ha entendido quién es. Porque cuando nosotros sabemos quiénes somos y quién mora en nosotros, debe haber dentro de nosotros la necesidad de decirle a alguien, mi hermano, hay solución. Cristo vino a Calvario por ti, hay solución. Hay tiempo todavía. Pero no. El mundo nos aborda. Todas las necesidades, las facturas, todo el agobio del día parece mucho más fuerte que proclamar el Evangelio de Cristo. Este pasaje que acabamos de escuchar no significa que debemos vivir en miedos, porque de Dios no es el temor, ni tampoco la preocupación. Entonces, ¿qué nos advierte aquí el Señor con este pasaje? Pues que nosotros tenemos la responsabilidad de proclamarle a la gente lo que va a pasar, con la seguridad de que hay solución, que hay una salida. No formar parte de sus miedos y de sus temores, todo lo contrario, que vean en nosotros la seguridad de que hay otro capítulo, que aunque esto se vaya a poner mucho más difícil como será, nosotros tenemos la luz del Evangelio y ellos tienen que ver esa luz. El profeta le pregunta, ¿quién va a escuchar esto? ¿Quién lo va a entender? Todo lo que viene. Y no es de extrañar que esa pregunta se encuentre en el capítulo que habla de Jesús de Nazaret. Isaías es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Porque solamente en Cristo está el camino, la verdad y la vida. Él lo es.
Alrededor de nuestras vidas hay gente que padece. Pueden ver ustedes muchas sonrisas y muchas supuestas alegrías. O como ese engaño del Facebook y otras redes sociales que solamente se publica cómo están bien las cosas. Pero dentro de ellos, si no está Cristo, hay problemas. Y nosotros conocemos quién puede ayudarles. Por años, yo particularmente, y seguramente aquí la mayoría que somos venezolanos, hemos visto en las carreteras de Venezuela y en algunas partes del mundo que dice, Cristo vive, Cristo viene. No sé si lo recuerdan los más jóvenes. Amén. Esa frase proviene de un versículo. Acompáñame a Apocalipsis 12, 22, versículo 12. Amén. Dice aquí la palabra del Señor. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Vengo pronto. Pero ese pronto, en el original griego, quiere decir súbitamente. ¿Entienden lo que significa súbito? Es en un pestañear. ¿Usted vive entendiendo de que esto puede pasar en cualquier momento? Todo el profeta Isaías es confrontar, todo este libro del profeta Isaías es confrontar al pueblo de Israel de que tenía que volver a Cristo, tenía que volver a su Mesías. Y él repetía y repetía el mensaje. Lo mismo lo hizo Noé, durante más de 120 años. Y aquí estoy yo parado diciéndole, mis hermanos, esto está a punto de caramelo. Y nosotros debemos vivir confiando de que vamos a ir con Cristo, pero no podemos vivir de una manera egoísta, entendiendo de que hay gente que necesita y que no es una casualidad quienes están a nuestro lado, quienes nos rodean. Escucharon ahora el testimonio de una persona que vino a comprar unas tortas. La hermana Carolina ha venido por una chicha. Y mi hermana Alexi buscando en ahí por las redes sociales. De eso se trata. ¿Qué estamos haciendo si conocemos que hay salida para todo esto? El apóstol Pedro escribe cuál debe ser nuestra actitud en los tiempos que vivimos. Primera de Pedro. Él nos quiere ayudar con esto. Capítulo 4, versículo 7. Dice así. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Amén. ¿Lo están leyendo conmigo? Sed pues sobrios y velad. La primera impresión aquí es como que nos está diciendo, o sea, no te emborraches, sé sobrio. Sí, porque no estamos para eso. Pero la palabra exacta de esa definición en griego quiere decir estar en un cabal juicio para reaccionar conforme a lo que crees. Qué interesante que es. Él nos llama a que estemos claros en quiénes somos y qué es lo que dicen las Escrituras en los últimos tiempos. Porque es allí, hermano, con nuestra manera de vivir, que muchos van a ver en el momento más difícil donde puede haber solución. Y quizás para muchos no van a tener una iglesia, una Biblia, pero lo van a ver a usted. Y usted puede ser ese salvavidas que Dios ha puesto allí para cada uno de ellos. Velad en oración, dice, termina el versículo. Significa, este velad, significa practicar el dominio propio. Qué interesante que lo coloca en la frase en oración. No lo dice mientras trabajas, mientras estás haciendo tus labores, porque Él nos llama a practicar el dominio propio en la oración. Es allí, mis hermanos, delante de Dios, donde nosotros nos humillamos en nuestra carne, nos humillamos en nuestros intereses, en nuestro egoísmo, allí, y nos presentamos ante Dios para interceder por otros. En 1 de Pedro 5:8 también dice,
Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto cada vez se va a poner peor, porque él ya está sentenciado y no se quiere ir solo. ¿Cómo podemos contrarrestar todo ese mundo que viene contra nosotros en estos tiempos? Velando y orando. Este mundo quiere mantenernos distraídos con todo lo que ofrece. El deporte, la televisión, etc. Todo lo que este mundo ha producido. Miren cómo el apóstol Pablo lo deja claro. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, ese Dios ves que está en minúscula, ¿verdad? El Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es su propósito, cegar el entendimiento. Por eso usted ve tanta gente que le habla y lo rechaza, pero nuestra responsabilidad es hablar. Luego vamos a casa y lo presentamos en oración. Él va a quitar esa ceguera. Solo los que estén conectados en espíritu con la palabra de Dios entenderá lo que sucede. Hay muchos hermanos que están en la iglesia y andan como que, pero ¿qué está pasando? Si todo está bien. Bueno, estos siempre han peleado todo el tiempo. Y andan, y no, hijo. Aquí se están cumpliendo profecías delante de nuestros ojos. Y cada vez más nos vamos a acercar a la partida. Daniel, capítulo 12, versículo 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, como lo están viendo nuestros ojos. Y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y este entendimiento solo proviene del conocimiento de la Biblia y de la comunión con Dios. Este entendimiento, insisto, no es para generar temor, porque en el temor no vive Dios, sino es para saber caminar dentro de un mundo lleno de tinieblas y a la vez guiar a los nuestros. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Quienes hemos estado, no sé si alguno de ustedes ha navegado alguna vez de noche, en una lancha, en un barco, lo han hecho. Cuando tú te vas acercando cada vez más a la costa, tú ves las luces, que ya tú ves que ya está llegando a tierra, o ves el faro. Ese es el sentido de esto. La actitud de nuestra manera de vivir va a reflejar a mucha gente que hay luz a través de nuestros ojos, de nuestras palabras. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Es increíble la cantidad de gente que está metiéndose en los países. No sé, 18,000 personas han llegado este año a Tenerife, de Marruecos. Es increíble. Y vas viendo cómo llegan a la Medusa, la isla que está en Italia. Y todo el mundo está corriendo de aquí para allá, cruzando toda Centroamérica, huyendo de un lado para otro. Se cumple la palabra. Pero vivimos como que no es con nosotros. Vivimos como si nuestra vida fuera el reflejo de un espejo. Santiago capítulo 1 versículo 19 dice, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para enfadarse, para airarse. Qué pronto somos para que nos salte la vena. Prestemos atención a lo que la palabra de Dios dice. Hay gente que sigue peleando con el mismo rollo de hace 20 años y siguen allí revolcándose en el mismo fango. No hay tiempo para eso.
Dios nos está llamando para que podamos ser luz. Entréguele eso al Señor. Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mis hermanos, nada que nosotros hagamos violentamente, mire, se lo digo en estas palabras, usted puede perder la razón, el tener la razón en algo por la forma con la que usted lo expresa. Porque las personas se quedan con las formas. Y en el contexto, Santiago está exhortando al pueblo de que tienen que ser oidores pacíficos. Seguimos en los mismos rollos del pasado. Mateo 25, 10, 13. Cristo le está hablando a los discípulos. Amén. Les habla a través de una parábola. Todos las conocemos, pero observen lo que sucede aquí. Esta parábola hace referencia a la venida de Cristo. Versículo 10. Pero mientras ellas iban, se refiere a las 10 vírgenes, a comprar, vino el esposo, Cristo. Y las que estaban preparadas, entendidas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, nuevamente salta la forma con la que debemos vivir. Pues no, porque no sabéis el día, ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y estamos rodeados de familiares, que gente que queremos, y dices, pero es que no entienden lo que está pasando. Que tienen que buscar a Dios. ¿Cómo se siente usted al verlos? Hay angustia, hay agobio, eso es un indicador bueno. ¿O cómo nos sentimos? Bueno, allá ellos. Si Dios hubiese pensado así, no envía a su Hijo. Nosotros venimos aquí cada domingo, nos preparamos para proclamar el Evangelio de Cristo, hermanos. A nuestra manera, no hay que tener mucha teología, el testimonio. Escuchaba uno de los varones que viene aquí, decía, hasta que llegué aquí conocí a Dios. Es suficiente. No se deje engañar por las apariencias de la gente, que usted lo ve con el coche, lo ve con el dinero y la risa y el internet. No, se van a quemar y usted tiene la luz que ellos necesitan. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. La palabra hacedor significa constructor, el que guarda y el que obedece. Nos engañamos y simplemente lo que hacemos es cumplir. Bueno, tengo que leer la Biblia. Qué guay. Cuando no hago lo que aquí dice, nos estamos engañando. Más, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, como quienes estamos aquí escuchando, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Amén. Es así. Vivimos engañados. Y Satán riéndose, déjalos. Que vaya ahí al club cristiano este. No, hermano. Usted obedezca. ¿Qué dice aquí? Yo perdono, yo perdono. Lo he dicho por enésima vez. Yo amo, yo amo. Yo me sujeto, yo me sujeto. ¿Qué dice aquí? Yo tengo que dar, pues yo tengo que dar. Y es allí donde viene la transformación, mi hermano. Y esta transformación que usted va a hacer cumpliendo la palabra de Dios es la luz que va a ver otro. ¿Cómo has cambiado? Mira todo lo que haces. Es increíble tu cambio. Mira tus ojos. Claro, porque yo estoy obedeciendo lo que me da la luz. Al Papa Francisco le preguntaron
¿por qué Pablo decía que Cristo era el intermediario? Está en internet, puede buscarlo. Y el hombre dijo, no sé. No sé por qué. Claro, si lo que lee es otra cosa. Imagínense su posición y que él no pueda responder algo tan básico. Es más, él agrega después del no sé diciendo, y le digo esto con autoridad porque es que lo vi allí y me dio, y esto tengo que decirlo. Yo miro al crucifijo y yo sé que él hará, pero hablo con su madre y yo sé que me responderá. No sé, yo busqué eso. ¿Dónde está? Busqué una Biblia que también utilizan ellos y dice lo mismo que está aquí y yo lo entiendo. Y así andan mucho. Siguen tradiciones, siguen lo que el mundo y el sistema religioso ha creado, pero no siguen lo que dice la Biblia. Lo que Dios inspiró a través de estos hombres en 66 libros. Santiago 1:23, ahí estamos. Amén. Considerándonos, si no somos hacedores, como un hombre que está creyendo que su rostro en el espejo es Él. Por eso no vemos frutos. Vemos que esto sigue igual. Si alguien escucha la palabra de Dios y no cambia, es como una imagen en el espejo. Es fácil leer la Biblia de manera casual o por un sentimiento de deber, hermanos, sin quedar afectado por lo que leemos. Vemos lo que deberíamos ser, pero rápidamente nos olvidamos de ellos. Les digo más, si solo leemos para cumplir, obtenemos información. Pero si obedecemos la palabra que leemos, tenemos transformación. Estoy leyendo la Biblia, pero sigues igualito de mentiroso. Sigues en tu misma historia. Es más, avergüenzas. Mejor que no digas que la lees. No, yo la leo y la cumplo. Y me cuesta, claro que me cuesta. Porque la carne no quiere. Y ustedes van a ver ahí el cambio. En contraste, Santiago 1:25, vemos, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, vean conmigo esto, que esto es precioso, será bienaventurado en lo que hace. ¿Saben qué significa esto? Que lo que tú hagas va a salir bien. El negocio, las relaciones, el dinero, tu vida, todo. Porque estás haciendo lo que Él dice. No prestes dinero. Vale, no prestes, porque te van a quitar la cama. Eso está en Proverbios. Vale. No te unas en yugo desigual. Vale, no lo hagas, porque vas a tener problemas en el futuro. Vale. Obedece a tu padre, porque eso te va a dar larga vida. Vale. Perdón. En contraste vemos al hombre que mira atentamente la palabra de Dios y que la pone en práctica. La lectura y la meditación de la Biblia es un deleite. Esta palabra meditación, si lo he explicado otra vez, lo vuelvo a hacer. No es esa meditación que nos proyecta el mundo, de colocar nuestra mente en blanco, ni nada de estas historias. Esta palabra quiere decir que ponemos por obra y repetimos en susurro el salmo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados me va a descansar. Su vara y su callado me guiarán por senda de rectitud. Esa es la meditación hebrea a la cual se refiere aquí el apóstol. ¿Entienden lo que es ahora meditar? Es estar allí en la cama, medite en la cama. En blanco todo, no. Voy a leer el Salmo 23, Señor. Señor es mi pastor y nada me faltará. Oh, Señor, maravilloso, tú me guías, porque yo no sé guiar. Ahí estamos. ¿Lo hacemos? Recta final.
El Sermón del Monte arranca en el capítulo 5 de Mateo y termina en el capítulo 7. Les recomiendo que lo lean en una lectura en la tarde de un domingo con una buena taza de café. Y si está lloviendo, mejor. Dice, acompáñenme por favor, Mateo, capítulo 7, 24. Se va a acabar. Ya les ha dicho todo lo que tienen que decir. Por lo tanto, el primer versículo tiene que ver directamente con el contexto que él está hablando. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, lo que ha dicho en los capítulos anteriores, pero también hace referencia a toda la Biblia, y las hace, lo compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Las casas que representan nuestras vidas, nuestra familia y todo lo que tenemos, sí o sí van a ser azotadas. Van a ser probadas, y más en un mundo como este donde vivimos. Pero allí se va a ver la prudencia del hombre que edifica. Y aquí hay un constructor que entiende lo que es un fundamento dentro de una roca y lo que es en una arena. Esto se va a caer a la primera. La palabra prudente significa cauto, sagaz, inteligente, perspicaz. Y muchos de nosotros tenemos estas cualidades en lo natural, y vemos y vamos a la casa y estamos pendientes, bueno, tiene buenas rejas, esto aquí no vive malandros, aquí no vive gente mala, vamos a mudarnos para acá, el colegio está aquí está, y eso está bien porque tenemos ahí una responsabilidad y una óptica de lo que puede ser mejor para nuestra familia. Amén. Entonces estamos aquí son los vecinos de esta manera, bueno, aquí cerramos y eso está bien. Pero ¿qué pasa? En la noche se abre el internet para que entre todo lo que hay en el mundo. En vano yo cierro la ventana si abro lo espiritual. Cuando no me someto a Dios, cuando no honro a mi mujer, cuando la mujer no honra al marido, entonces todo lo que hicimos en lo físico es en vano. Porque los que van a hacer daño son los que están ahí metidos. Aquí se refiere a un hombre que tiene claro que su prioridad es el cumplimiento de la palabra. Esto va directamente a nosotros los hombres. Allí, Señor, tú eres mi cabeza. Yo tengo que obedecer tu palabra, porque cuando yo la obedezco, cae bendición sobre mi mujer, sobre mis hijos, sobre mis nietos. Tú me los proteges. Sagaz. Hay gente muy sagaz en los negocios, pero esa sagacidad no la tienen en lo espiritual. Solo aquí, en este mundo. Y eso ayuda lo que ayuda. Yo prefiero la otra, porque la otra va a hacer que esta sea mejor. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Insensato significa absurdo, ignorante, estúpido. Son palabras muy fuertes viniendo de Cristo. O sea, si vas a hacer lo que yo te digo que hagas, tú eres inteligente. ¿Quiénes de nosotros no han tenido una persona que tú la mandas a hacer algo y tú lo ves? Tú dices, oye, qué bien. Y estás ahí viendo cómo lo hacen. Pero si le decimos que haga una cosa y lo está haciendo mal, aquel gesto es, este es corto. Paciencia, Señor. Así no ves desde arriba. Te he dicho que tienes que honrar a tu mujer, que tienes que bendecir a los hijos, que me tienes que obedecer a mí. Y tú te sujetas al hombre, y tú lo guardas, lo cuidas y le acompañas. Y los hijos se someten a los padres. Por ejemplo, entre muchísimas órdenes que nos ha dado. Pues tú eres inteligente. Y tú eres estúpido. Busquen ahí el griego koiné para que vean que les va a explotar cómo él se refería en directo, sine qua non, sin pelos en la lengua, al pan pan y al vino vino.
Tú eres un bruto y tú eres un inteligente. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Amén. Amén. Voy a repetirlo otra vez. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Amén. Amén. Porque a partir de ahora vamos a ser inteligentes si no lo éramos. Es por nuestro bien. Él creó todo. Por eso Él ve que hay inteligencia, porque tú crees lo que yo te estoy diciendo. No te comas esa pizza con chile en viernes a las 10 de la noche. La noche va a ser larga. Toda la noche con acidez y toda la historia. Por ejemplo. Mis hermanos, vienen tiempos donde todo va a ser sacudido. No solo las economías, los gobiernos, los planetas, sino la voluntad de los hombres. Y quienes nos reunimos en esta congregación tenemos la responsabilidad de mínimamente proyectar nuestra fe en Cristo. Mínimamente. Ese día donde su fe va a ser probada, lo único que usted va a tener es la palabra de Dios. Santiago 1:21. Nuevamente, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Deje de ser rebelde a la palabra de Dios, de recibir las cosas a regañadiente. ¿Qué dice, papá? Amén. Esto no me gusta, pero lo voy a hacer. Después de la coma hay una frase que es con la que quiero terminar. La cual, esa palabra que estamos escuchando hoy, que hemos escuchado durante todo este tiempo, puede salvar vuestras almas. No es un domingo más, no es una horita más, vamos allá a cumplir. Esto que escuchamos nos va a servir en el momento de la prueba. Allí, cuando venga la dificultad. Eclesiastés dice, todo acontece a todos. Yo nunca pensé que me iban a hacer un examen de esa manera o iba a atravesar todo el proceso médico que estoy atravesando. Yo decía que yo era un toro, ¿qué tal? No, hijo. Nunca pensé que a mí se me iba a espichar un caucho. A todos se nos va a espichar un caucho. Todo acontece a todos, cada uno a su nivel y sus posibilidades, pero todo va a acontecer. Por lo tanto, ese día de la prueba, lo único que nos va a sostener es nuestra fe en Cristo, lo que esa semilla haya hecho en nosotros. O vamos a vivir como un espejo, como gente inteligente, o como gente bruta. Son palabras de Dios. Termino con la pregunta con la que inicié. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Yo, Señor. Me pondré por obra. Póngase sobre sus pies, por favor.